¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de análisis de diferentes temas. En esta ocasión vamos a hablar de Paulo Freire. Recordemos que este año se cumplen 100 años de nacimiento de Paulo Freire, quien fue uno de los mayores y más significativos pedagogos latinoamericanos del siglo XX. Sus ideas ejercieron fuerte influencia en los procesos democráticos de todo el mundo. En Chile, donde residió luego de huir del golpe militar de 1964 en Brasil, inspiró en especial el gobierno de Salvador Allende. Su formación, muy influenciada por la teología de la liberación, planteaba entre otros conceptos relevantes que la educación es un acto de amor, en tanto es un acto de valor, y que la deshumanización es la consecuencia de la opresión y que afectaría a los oprimidos, pero también a quienes oprimen. En esta ocasión vamos a hablar de su libro La educación como práctica de libertad. En este libro, donde explica su método de alfabetización, dice que el ser humano posee conciencia de su historicidad cuando descubre que desde el acto de dialogar trasciende y traspasa el tiempo unidimensional, comprende el ayer, reconoce el hoy y descubre el mañana. Por el contrario, el tiempo de las iletrados es un tiempo de ahogo unidimensional, un hoy constante sin conciencia. En el tomar conciencia de esta temporalidad está la historicidad. Es allí cuando la persona se integra a las condiciones de su contexto, responde a los desafíos, objetivándose a sí mismo, discerniendo, trascendiendo, se lanza en un dominio que le es exclusivo, el de la historia y la cultura. La integración a su contexto resulta de estar con él y no de la simple adaptación o acomodamiento propio de la deshumanización. Esta integración resulta de la capacidad de transformar la realidad, la que a su vez se une a la capacidad de optar, cuya nota fundamental es la crítica. La adaptación es pasiva, la integración o comunión es un concepto vivo. De allí que una persona con ánimo revolucionario se le llame subversivo, inadaptado. La masificación es el desarraigo, minimizado, cercenado el ser, sacrifica su capacidad creadora en este proceso. Paulo Freire habla del hombre simple, hoy decimos el hombre o mujer simple, como sinónimo de analfabeto, que no podría captar las tareas propias de su tiempo porque hay una élite que se las presenta interpretadas en forma de recetas y que cuando toma esto que se le entrega como prescripción médica, se transforma en un ser anónimo, domesticado, cosificado. No es sujeto, es objeto, pues adopta un yo que no le pertenece y que además lo mantiene paralizado, paralizada. Freire metaforiza con el tránsito histórico, lo llama el eslabón entre una época que se pierde y una que se va consubstanciando. Nos suena un poco conocido esto, ¿no? Porque venimos desde el levantamiento de octubre de hace 2 años, luego llegó la pandemia y en este momento estamos en un momento de expectativa, ¿cierto? Allí vamos. Freire afirma que dentro de un tránsito histórico la educación adquirirá mayor importancia. Su fuerza se basaría en la capacidad para incorporarnos al dinamismo del tránsito. En una época histórica debe haber una mentalidad crítica, pues representa una serie de aspiraciones, de deseos, de valores en búsqueda de la plenitud. Es preciso, dice, que los viejos temas agoten sus vigencias dando pie a los nuevos. De allí que este alejamiento del tránsito va y viene en avances y retrocesos confundiéndose. Cada retroceso deviene trágica desesperanza y miedo generalizado, si no se percibe o no se toma en cuenta el misterio del tiempo. Luego, agotada la vigencia de lo viejo, la sociedad avanzaría en plenitud hacia un hombre o mujer que debería humanizarse mucho más. Sin embargo, una sociedad centrada en su economía es depredadora, por tanto alienada, objeto y no sujeto de sí misma, sin pueblo, antidialogal, guiada por estas élites superpuestas que cita muchas veces. En el libro La educación como práctica de libertad, Freire propone un método de alfabetización contemplando la distinción entre 2 mundos, el de la cultura y el de la naturaleza. La cultura, dice, es el aporte de ser al mundo, el resultado de su trabajo y de su esfuerzo creador, el sentido trascendental de sus relaciones. Y la naturaleza posee el sentido de mediación entre las relaciones y las comunicaciones humanas. Como ejemplo pone un hombre que está con plumas en la cabeza y un pollo. Entonces la cultura sería las plumas en la cabeza y la pluma del pollo sería la naturaleza.
Afirma que la alfabetización es una autoformación de la que puede obtenerse una postura activa del ser humano frente a su contexto y no se puede hacer desde arriba hacia abajo como una donación. El educador colabora suministrando herramientas y el método de enseñanza elegido debe ser el instrumento del que está siendo educado. Así, el aprendizaje de la escritura sería, comilla, una llave hacia el mundo de la comunicación escrita. Propiciaría a un hombre o mujer con el mundo, sujeto y no objeto. Alfabetizar entonces no solo es aprender a leer o enseñar a aprender a leer, ¿cierto? O conocer cada grafema del alfabeto del sistema de escritura fonémico. Es tomar conciencia de su estar en el mundo como seres políticos. De allí la pertinencia del título del libro. La educación como práctica de libertad. Freire cita a algunas personas que aprendieron a leer y un viejo campesino luego de aprender dijo: sé ahora que soy culto porque trabajo y con trabajo se forma el mundo. Otro afirmó: quiero aprender a leer para dejar de ser la sombra de otros. Qué lindo, ¿no? Y un tercero: quiero aprender a leer y escribir para cambiar el mundo. Maravilloso. Entonces, conocer es modificar la realidad conocida. Freire encaraba la educación como un esfuerzo de liberación del ser humano, como un instrumento de dominación más. La alfabetización, dice, tiene sentido cuando se comprende la palabra en su justa y radical influencia, como una fuerza de transformación del mundo. Así, la alfabetización tiene sentido en la medida que el hombre o mujer, antes analfabeto, descubre la relatividad de la ignorancia, de la sabiduría y se libera de los mecanismos usados por estas falsas élites para controlarlo. Entonces no tiene que ser un instrumento de dominación. Entonces descubrirá que el mundo igual es suyo y que su trabajo no es la pena que paga por ser hombre o mujer, sino un modo de amar y ayudar al mundo a ser mejor. Cuando las élites políticas o dirigentes se identifican con el pueblo y se comunican a través de la acción educativa, ayuda a la sociedad a posibles distorsiones, pero tampoco hay que promover el asistencialismo, pues es una forma de acción que roba al hombre o mujer una de las condiciones fundamentales, la responsabilidad y el compromiso. El asistencialismo es pasivo y además es domesticación. Paulo Freire dice que la esencia intrínseca de la democracia es el cambio. Es así como el ser humano debe ser flexible de conciencia, un ser racional a la manera de Sócrates, según decía el filósofo austriaco Karl Popper. Una persona consciente de sus propias limitaciones debe tener modestia intelectual, debe ser alguien que sabe cuándo depende de otros y otras para obtener el conocimiento. Es una sociedad en la cual los cambios se producen por medio de la liberación colectiva y donde las revalorizaciones deben basarse en el consentimiento y la comprensión intelectual. Se requiere un sistema educativo completamente nuevo que concentre sus energías en el desarrollo de nuestros poderes intelectuales y dé lugar a una estructura mental capaz de resistir el peso del escepticismo y hacer frente a los movimientos de pánico cuando llegue la hora del desprendimiento de muchos hábitos mentales. Dice que se debe proveer al estudiante de los instrumentos del desarraigo frente a una civilización industrial que se encuentra armada para provocarlo. Este libro fue escrito en el año 1967, cuando aún ni se presentía la revolución tecnológica en la cual nos acabamos de lanzar de cabeza con la pandemia, pero en sus postulados se puede cambiar el concepto civilización industrial por civilización digital y se ajusta perfectamente. Freire aduce en el libro que esta educación que propone debe promover y posibilitar la discusión valiente que advierte de los peligros de su tiempo y que entregue las herramientas y la fuerza para la lucha. Además, debe situar el diálogo constante con él y la otra. Debe instar el análisis crítico y la revisión, así como también debe promover la rebeldía en el sentido más humano de la expresión, lo que llevaría a procurar la verdad en común, oyendo, preguntando e investigando. Freire entiende la rebelión como síntoma de ascensión, introducción a esta plenitud, no en manifestaciones pasionales, dice, sino en un sentido de responsabilidad, viviendo en ella, como por ejemplo ganar injerencia en los destinos de la escuela del hijo o hija, en el sindicato, en la empresa, en el barrio, la iglesia, etc.
Freire dice que una escuela maravillada con la memorización, por ejemplo, desvinculada de la realidad con medios de aprendizaje meramente racionales, es una posición ingenua, porque dice que la escuela debe establecer relaciones permanentes con el mundo que surjan de la creación y recreación del o la estudiante, del enriquecimiento que hace al mundo natural representado en la realidad cultural de la que resulta el conocimiento expresado en el lenguaje. Me parece que el libro La educación como práctica de libertad es lúcidamente actual. Así podemos decir que los errores pedagógicos, por ejemplo, que tenemos en Chile, son los errores de la democracia, porque revelan una actitud mental, una ausencia de permeabilidad propia de la conciencia crítica. Hoy, por ejemplo, hablamos de alfabetización digital, cuyo objetivo es enseñar y evaluar los conceptos y habilidades básicas de la informática para que las personas puedan usar la tecnología informática, ¿cierto?, en la vida cotidiana y desarrollar nuevas oportunidades sociales y económicas para ellos, sus familias y sus comunidades. Y la pregunta que me queda dando vueltas luego de leer este libro en relación a esta alfabetización digital, me pregunto si la nueva alfabetización posee efectos multiplicadores de empoderamiento de los pueblos, de mayor democracia y justicia que plantea Paulo Freire en este libro. Queda pendiente y espero que ustedes me respondan y me den su opinión respecto a esta pregunta. Muchas gracias.